En este video crearemos una barra de navegación utilizando Angular Schematics. Además, utilizaremos rutas hijas para pintar en pantalla contenido dinámico en función de la ruta hija en la que me encuentro. Quédate en el video para saber más. Antes de seguir escribiendo líneas de código sobre el servicio de autenticación o en los componentes de los mismos, vamos a crear aquellas pantallas que nos permitirán redirigirnos una vez que el usuario haya iniciado sesión. Por lo tanto, vamos a abrir la terminal y lo primero que haremos será generar un módulo. Ese módulo yo lo llamaré user y va a contar con routing, por lo tanto le paso la bandera routing. Una vez que se haya generado ese módulo, voy a crear algunos componentes. Primero quiero una barra de navegación. Si yo me dirijo a Angular, Angular Material provee una herramienta llamada Angular Schematics, que tiene como un template o un esqueleto de algunas herramientas que puedo necesitar, ya sea un dashboard, una tabla, una barra de navegación, un formulario. En este caso utilizaremos Navigation. Para utilizarlo necesitaremos utilizar este componente, ngGenerate @Angular Material Navigation y el nombre del componente. Muy bien, vamos a hacer eso, ngGenerate, tenemos Angular Material, utilizamos Navigation. Y además yo estoy diciéndole que en el módulo user, en la carpeta componentes, me cree el componente nav. Damos enter y como vemos se genera esto. Ahora que hemos creado el componente nav, vamos primero al módulo user. En el módulo user lo primero que tenemos que hacer es encargarnos del routing. Entonces en el routing vamos a decir dos cosas, perdón, en el app routing module. Cuando está en out, ya sabemos que este path redirige al módulo por lazy loading de autenticación. Pero si yo coloco el path de user, esto me debería cargar el módulo utilizando import y nos vamos a user module. .den, esto me retorna un módulo y es lo que le paso a la promesa user module. Muy bien, entonces ya tengo el routing tanto para autenticación como para user. Luego ya he creado el esquemático de nav. Entonces para verlo tendríamos que modificar el user routing. Entonces user routing, nos vamos acá. Entonces en user routing voy a decir que tengo un path y ese path voy a decir que es vacío. Voy a decir que aquí le paso el componente que le va a pasar es nav component, por lo tanto lo tengo que importar desde componentes nav component. Entonces lo tengo ahí y lo tengo. Ahora vámonos al componente nav component. Si nos vamos al template, vemos que aquí es nada más que un mat site nav content y tenemos un mat toolbar. Entonces vamos a hacer npm start para ver qué es lo que sucede al compilarlo y al visualizar esa pantalla. Entonces una vez que se haya compilado vamos a localhost 4200. Déjenme ver si recién está compilando. Y bueno, al recargar tenemos esto acá. Si nosotros le pasamos el slash de out, se redirige a las pantallas de autenticación que ya conocíamos. Pero si le pasamos user, se redirige a esta barra de navegación que hemos creado gracias al schematic de Angular Material. Ahora, lo que yo quiero es tener aquí algo que diga mis notas y aquí otro link que diga mi cuenta. Entonces, para eso vamos a, primero que todo, crear algunos componentes más en el módulo user. Vamos a abrir aquí otro terminal y voy a generar tres componentes. ngGenerate component, voy a decir que en el módulo user, en la carpeta components, voy a crear un componente llamado nodes, de forma plural. Asimismo, quiero un componente llamado node de forma singular.
Y además quiero un componente para manejar la cuenta del usuario llamado account. Muy bien. Como ustedes se fijan, este de aquí es mi componente nav. Yo quiero que todos los componentes que acabo de crear estén dentro de este componente nav sin tener que deshacerme de esta barra de navegación ni de este nav. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? En mi componente nav voy a dirigirme aquí. Tengo una sección que dice añade el contenido aquí. Bien, eso lo voy a borrar y voy a colocar aquí la sección de contenido. Para ejercer rutas hijas sobre esta sección, yo utilizo la etiqueta router outlet. Ok, eso me va a permitir tener contenido. Entonces voy a poner aquí. Primero que todo ya puse el router outlet y lo que voy a colocar son las rutas en user routing. Entonces en user routing ya tenemos la ruta por defecto, que es nav component. Para decir que esta es la ruta padre, yo tengo que definir las rutas hijas a partir de este componente. Por lo tanto yo utilizo la palabra children, donde es un arreglo de rutas. Va a tener 3 rutas. Bien, bueno, en realidad son 2, solo que una es de redirección. Entonces voy a copiar y lo voy a pegar. Simplemente lo voy a explicar. Bien, este componente lo debo importar y también el otro componente. Son los componentes que acabamos de crear. Import from components, nodes, nodes component, y aquí tengo el componente nodes. Y por otro lado debo importar el componente de account. Muy bien, entonces yo digo el path completo, perdón, el path solo, redirígelo a nav, que es el que yo tengo acá. Pero si yo tengo el path nodes, redirígelo a nodes component. Si yo tengo el path account, redirígelo al account component, teniendo en cuenta que este es el componente padre. Ahora, si nos vamos aquí a nav component, tenemos aquí algunos links. Esto es lo que vamos a modificar. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Primero que todo, yo quiero establecer un menú. Primero voy a deshacerme de todo esto. Esto aquí es lo que en la pantalla ustedes ven como esto: link 1, link 2 y link 3. Entonces voy a cerrarlo. Voy aquí poner un div con la clase menu options. Luego voy a establecer un link. Voy a decir aquí mis notas. Voy a hacer algo parecido, pero aquí voy a poner mi cuenta. En lugar de colocar un href, voy a borrarlo y le voy a colocar router link, que es la propiedad de routing de Angular que me permite dirigirme hacia otra sección de la aplicación. Si yo quiero dar clic en mis notas, me va a redirigir a user notes, y si quiero redirigirme a mi cuenta, se va a redirigir a user account, que si lo vemos con el user routing, tenemos los componentes a los cuales nos vamos a redirigir. Entonces, si probamos eso, tenemos esto: mis notas se dirige a notas, vamos a hacerlo más grande, y mi cuenta se dirige a esto. Bueno, en este momento no tiene ningún estilo, así que vamos a modificar eso. Vamos a ponerle a cada uno de estos, para que sean componentes de lista, mat list item, y además le vamos a dar una clase routerLink active. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estas rutas estén seleccionadas, tengan la clase active. Entonces, si nos dirigimos a el archivo nav component de CSS, vamos a tener algunos estilos que modificar. nav.component.css. Bien, esto aquí no lo tocamos para nada, pero vamos a decir que cuando existe un div cuyo elemento A tiene la clase active, primero que el color sea blanco, que el color de fondo, background color, sea, vamos a darle este color, ya yo lo tengo copiado, lo voy a pegar nada más, y además vamos a darle que sea un poquito la letra un poquito más gruesa. Entonces font weight 500. Si esperamos a que compile de nuevo y vemos, tenemos algo como esto.
Algo no cuadra aquí. Vamos a ver qué es. Nos vamos al NAP otra vez. Nos vamos acá. Tenemos un MATLAB list, tenemos menu options, active, MATList item. Ok, router link active. Mis cuentas. Aquí, esta es una T nada más. Entonces, si vemos esto, ahí ya se debería ver bien. Exacto, entonces cuando vamos a mis notas, se va a notas. Vean cómo esto cambia. Y cuando se va a mi cuenta, tengo esto. Entonces vamos a ampliar un poquito para que se den cuenta. Tanto cambia la ruta como el contenido. Es decir, que la ruta NAP es el componente NAP es el componente padre del componente Notes y el componente Account.